siempre me han llamado el cazador de sombras. Un apodo que, en un principio, me parecía algo ridículo, pero que con el tiempo cobró un peso que nunca imaginé. Mi nombre es Tomás, y aunque muchos creen que mi trabajo se limita a perseguir leyendas urbanas, la realidad es mucho más oscura. Aquí les voy a contar los 3 casos más terroríficos de mi carrera, y les advierto, no son cuentos para dormir. Todo empezó con un llamado desesperado de una familia que acababa de mudarse a una vieja casona en las afueras del pueblo. «Algo no está bien aquí», me dijo la madre por teléfono. «Hay voces, pasos en el techo, y mi hija habla con algo». Cuando llegué, lo primero que me golpeó fue el frío. Era pleno verano, pero dentro de esa casa se sentía como si estuvieras en pleno invierno. La familia estaba pálida, con ojeras profundas, y la niña, Valeria, parecía ida, como si algo más estuviera dentro de ella. Me acerqué para hablar con ella, y me dijo algo que hasta el día de hoy me eriza la piel. «Ellos vienen por ti también». Esa noche decidí quedarme. Puse cámaras, sensores de movimiento y me preparé para lo que fuera. A las 3 de la mañana, la casa despertó. Los susurros comenzaron en las paredes, como si alguien estuviera hablando desde dentro del concreto. Las luces parpadeaban y en el monitor de una de las cámaras apareció una sombra alta y delgada, moviéndose lentamente hacia el cuarto de Valeria. Corrí al cuarto, pero estaba vacío. Solo estaba Valeria sentada en la cama, mirándome con una sonrisa que no era suya. «Ellos ya están aquí», dijo con una voz que no era la suya. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Fue en ese momento cuando decidí que lo mejor era sacar a la familia de allí. Al día siguiente, investigué la historia de la casa. Resultó que había sido construida sobre un terreno donde se practicaban rituales oscuros en el siglo XIX. Aunque la familia se fue, nunca logré cerrar ese caso del todo. La casa sigue allí y a veces, en las noches de luna llena, los vecinos aseguran escuchar los susurros. Una vez, incluso intenté volver, convencido de que podría entender más sobre lo que ocurrió, pero el simple hecho de cruzar el umbral me dejó paralizado de miedo. Sentí como si algo invisible tratara de arrastrarme hacia adentro. No regresé. Los vecinos comenzaron a reportar nuevos eventos. Sombras en las ventanas cuando la casa estaba vacía, risas que resonaban en la madrugada y a veces la voz de una niña pidiendo ayuda. Contraté a un equipo de investigadores paranormales para que entraran, pero ni siquiera ellos soportaron más de unas horas allí. Uno de ellos salió llorando, diciendo que había visto algo que no era humano. Con el tiempo entendí que esa casa no era solo un lugar embrujado, sino un portal. Algo oscuro y ancestral vivía en ese terreno, algo que ni siquiera podía nombrar. Desde entonces, siempre he tenido pesadillas recurrentes con susurros que llaman mi nombre. El segundo caso llegó a través de un amigo de la policía. Un hombre había desaparecido en un hotel abandonado conocido por ser maldito. Cuando llegué, el lugar era tan tétrico como lo había imaginado. Paredes desconchadas, grafitis extraños y un silencio que parecía devorar el sonido. El hombre había sido visto por última vez en el 3er piso, así que subí con mi equipo. No tardé en sentir que algo me seguía. Volteaba y no había nada, pero la sensación de ser observado era abrumadora.
En una de las habitaciones encontré una figura dibujada en la pared. Un hombre alto, con un sombrero de ala ancha y ojos vacíos. Algo en ese dibujo me resultó familiar, como si lo hubiera visto antes en una pesadilla. Esa noche me quedé en el hotel. A las 2 de la madrugada, los golpes comenzaron en la puerta de la habitación donde estaba. Al abrir, no había nadie, pero al dar un paso hacia el pasillo, lo vi. Al final del corredor estaba el hombre del sombrero, mirándome fijamente. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Él comenzó a acercarse. Sus pasos eran lentos, pero cada vez que parpadeaba, estaba más cerca. Cuando estaba a solo unos metros de mí, sentí que algo me agarraba por detrás y me empujaba dentro de la habitación. La puerta se cerró de golpe y los golpes comenzaron de nuevo, pero esta vez desde dentro de las paredes. A la mañana siguiente, descubrí que el hombre del sombrero era una figura recurrente en historias de terror alrededor del mundo. Algunos lo llaman un demonio, otros una manifestación de nuestros miedos. Nunca encontré al hombre desaparecido, pero estoy seguro de que el hombre del sombrero lo encontró primero. En los días siguientes, comencé a soñar con el hombre del sombrero. Lo veía parado al pie de mi cama, inmóvil, pero cada noche parecía estar más cerca. Me despertaba sudando, con la sensación de que algo estaba en mi habitación. Intenté buscar más información sobre él y encontré relatos de personas que habían tenido experiencias similares. Algunos decían que si lo veías 3 veces, nunca te librabas de él. Otros afirmaban que era una entidad que se alimentaba del miedo. Finalmente, decidí regresar al hotel. Esta vez, llevé a un médium conmigo. Cuando entramos, el médium se detuvo en seco y me dijo: «Él está aquí, pero no solo está en este lugar, está contigo». Nunca más volví a ese hotel. Con el tiempo, comencé a ver sombras en lugares donde no debía haberlas. Mi casa, el auto, incluso en plena luz del día. Algo me decía que el hombre del sombrero no me había olvidado. El último caso que quiero contarles es, sin duda, el más aterrador. Me llamaron para investigar un bosque donde se reportaban desapariciones extrañas y avistamientos de figuras sin rostro. Aunque sabía que no era buena idea, mi curiosidad me ganó. Entré al bosque al atardecer, armado con mi linterna y mi grabadora. No tardé en darme cuenta de que algo no estaba bien. El aire era pesado, los sonidos del bosque parecían apagados, como si algo estuviera absorbiendo la vida del lugar. Caminé durante horas sin encontrar nada, hasta que vi una luz a lo lejos. Pensé que podía ser alguien más, tal vez alguien que necesitara ayuda. Al acercarme, vi que era una fogata rodeada de figuras encapuchadas. Estaban cantando algo en un idioma que no entendía, y en el centro de ellos había una especie de altar. Antes de que pudiera darme la vuelta, uno de ellos alzó la vista y me señaló. Las figuras comenzaron a moverse hacia mí. Corrí como nunca en mi vida, pero no importaba cuánto avanzara. Parecía que siempre estaba en el mismo lugar. De repente, el bosque se llenó de gritos, no solo de ellos, sino de cientos de voces, como si todas las almas que habían desaparecido en ese lugar estuvieran gritando al unísono. Tropecé y caí. Cuando levanté la mirada, las figuras estaban a mi alrededor. Una de ellas se quitó la capucha y vi que no tenía rostro, solo una piel lisa y blanca. Sentí que mi corazón se detenía. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero cuando los abrí, estaba en la entrada del bosque. Todo mi equipo estaba roto, y en mi brazo había una marca, un círculo con una cruz en el centro. Hasta el día de hoy, no sé qué significa. Después de ese evento, intenté regresar al bosque con un grupo más numeroso. Esta vez, llevamos equipos más avanzados, pero a medida que avanzábamos,
Los miembros del equipo comenzaron a desaparecer uno a uno. Cada vez que los buscaba, solo encontraba sus linternas encendidas en el suelo, pero ningún rastro de ellos. Las figuras encapuchadas aparecieron de nuevo, y esta vez, sus cantos eran más fuertes, casi ensordecedores. Apenas logré salir con vida. Las desapariciones continuaron, y el bosque fue cerrado al público. Sin embargo, algunas noches, si pasas cerca, puedes escuchar los cantos y los gritos de las almas atrapadas allí. Algunos dicen que los que entran y sobreviven quedan marcados de por vida, y aunque no tengo pruebas, estoy convencido de que el bosque me observa incluso ahora. Estos son solo 3 de los muchos casos que he enfrentado, pero son los que más me han marcado. Algunos dicen que estoy loco, que todo lo que cuento son inventos. A veces desearía que tuvieran razón, porque la verdad es mucho más aterradora. Si alguna vez escuchan un susurro en la oscuridad, ven una figura al final de un pasillo, o sienten que algo los sigue en el bosque, no lo ignoren. Tal vez sean ellos, y créanme, ellos no se detendrán hasta llevarlos consigo.